Siendo las 11:05, damos inicio a esta reunión. Muy buenos días, queridos alumnos y docentes. Muy buenas tardes en España. Soy Juan Carlos Paredes, director del Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. Director del Instituto de Investigación, les doy la bienvenida a este cuarto webinar internacional organizado por la Oficina Internacional de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, en coordinación con el Instituto de Investigación y la Escuela de Posgrado de la Escuela de Turismo y Hotelería. En esta oportunidad, este webinar está dirigido a nuestros alumnos de la escuela, también está abierto al público. Vemos que tenemos asistentes de España y de otras partes del Perú también, de Trujillo, etc. Y el tema que vamos a tratar es patrimonio y turismo cultural en tiempos de pandemia. Para tratar este importante tema nos acompañan el día de hoy la doctora María Dolors Vidal de la Universidad de Girona, en España, universidad además con la que la Universidad de San Martín de Porres tiene un convenio vigente, y el magíster Fabricio Albert Casialer de la Universidad de San Martín de Porres, a quienes les agradecemos mucho por su presencia y su participación, y les damos la más cordial bienvenida. Antes de darle pase a nuestros invitados, solamente a manera de contexto de la situación que estamos viviendo y que nos motiva a esa reunión, quería mencionarles que, bueno, todos tenemos claro que la pandemia producida por el SARS-CoV-2 y la consecuente emergencia sanitaria, caracterizada principalmente por el aislamiento social obligatorio y el cierre de fronteras locales y nacionales, ha generado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos del quehacer humano a nivel mundial. De igual manera, en el Perú, como en el resto de países, esta coyuntura ha producido una parálisis total de muchísimas actividades, incluyendo el turismo, que justamente por su propia naturaleza requiere el traslado físico de personas de un lugar a otro. Ante esto, el Estado ha respondido con diversas iniciativas, una de las cuales ha sido la creación del Fondo de Apoyo Empresarial, o FAE Turismo, que asciende a 500 millones, aunque se está solicitando que esto sea por 2.000 millones de soles, dada la magnitud de la crisis. Como señala el perfil del turista extranjero 2019, que elabora PROMPerú, el turismo en el Perú es especialmente el receptivo, es principalmente de tipo cultural. Está fuertemente ligado al patrimonio. No obstante, el sector cultura es uno de los que menos apoyo va a recibir, porque, por ejemplo, el decreto de urgencia 058 solo le ha destinado 50 millones de soles, es decir, la 10ª parte de lo que le está destinando al turismo. Esta contradicción, aún en tiempos de pandemia, en realidad es un reflejo de la relación compleja y a veces insostenible que ha existido y existe entre el turismo y la cultura en varias partes, pero especialmente aquí en el Perú. No obstante, el momento actual en el que nuestras posibilidades de desplazamiento son muy limitadas y en el que a medida que se vayan abriendo las fronteras vamos a empezar a experimentar una muy fuerte competencia entre los destinos para atraer a los visitantes, es propicio que cada país vuelva sus ojos hacia adentro y que identifique con claridad qué es lo que lo diferencia de los demás. Y esto es principalmente su propia cultura, su propio patrimonio, que es lo que constituye justamente la esencia del turismo cultural. Entonces, hecha esta breve introducción, vamos a pasar ahora a las ponencias de nuestros invitados. Y en primer lugar, quiero invitar al magíster Fabricio Albert Casialer. Voy a hacer una breve referencia a él. Él es magíster en gestión cultural, patrimonio y turismo, y licenciado en turismo y hotelería. Actualmente se desempeña como docente en pre y posgrado en temas de investigación. Además es investigador del Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad de San Martín de Porres. Sus temas de interés son el uso turístico del patrimonio inmaterial y el turismo creativo. Es autor de diversos artículos de investigación sobre patrimonio y turismo en revistas indexadas, y su último trabajo trata de un análisis bibliométrico de la producción científica sobre el patrimonio cultural inmaterial en revistas iberoamericanas de turismo. Dejo con ustedes al profesor Fabricio Alberca.
Gracias, muchas gracias, doctor Paredes, por la presentación. A ver, quiero compartir las diapositivas. Ok. Bueno, buenos días a quienes están aquí en Perú, en Lima, o en Perú en general. Buenas tardes a quienes nos escuchan, nos ven desde España. Quiero empezar agradeciendo la invitación de la Oficina Internacional, en particular a la doctora Mibel Sánchez, a Sebastián, sin duda al señor decano Johan Leuridan, quien está posibilitando este tipo de eventos tan importantes y además están abiertos, ¿no? Tener el lujo de poder contar con la doctora María Dolores Vidal es eso, un lujo, ¿no? Y eso lo gestiona la oficina, Hipólito Miguel Decano, en fin, el señor decano, y eso es algo que quería agradecer y quería saludar. Así también a la unidad de posgrado, al Instituto de Investigación por participar también en esta organización tan interesante y tan importante hoy en día, ¿no? Bueno, yo quiero hablarles hoy día un poco del tema, pero desde una perspectiva más local, desde el Perú, ¿no? Un poco mostrar qué está pasando. Más que qué está pasando, quería profundizar en algunas propuestas que hemos venido desarrollando, pero bueno, lo vamos a ver en su momento. Ahora, los contenidos que planteo para hoy día son estos tres, ¿no? Turismo cultural en el Perú, una breve reseña, una mirada rápida, algunas propuestas de acción generales, y luego quería proponerles hacer una propuesta, mejor dicho, de turismo creativo en Lima, ¿no? Muy específica. Y que tiene que ver con lo que un poco decía el doctor Paredes en su introducción, ¿no? Con el hecho de competir, ¿no? Una vez que se abran las fronteras, que se reactive el turismo, vamos a tener que competir. Entonces la idea también es competir con productos nuevos, ¿no? Diversificados. No competir con lo mismo que hemos venido, con lo que hemos venido haciéndolo años anteriores. Bueno, unas ideas de turismo cultural, ¿no? Parece mucho texto, pero ha resaltado en amarillo lo que creo que es importante. A ver, esto es una búsqueda, a propósito de la reunión de hoy día, sobre definiciones de turismo cultural que hayan salido desde el Perú, o que los entes oficiales, ya sea MINCETUR, hayan propuesto. Encontré tal vez una de 2014, más o menos por ahí, de PROMPERÚ. Muy reducida, muy pequeña, muy acotada. Pero revisando también los perfiles del turista, los perfiles del visitante nacional, y viendo la realidad además, conociéndola además, bueno, y también como dijo el doctor Paredes, el turismo cultural en el Perú es básicamente patrimonial, ¿no? Está básicamente sustentado en el patrimonio. Entonces, pensé en tomar una definición que hablara de eso, ¿no? Del turismo cultural entendido como el turismo aquel cercano al patrimonio o vinculado a actividades turísticas relacionadas con el patrimonio tangible e intangible, basadas en la sustentabilidad. Y acá yo quería agregar algo, ¿no? Y creo que hoy es vigente. Leía hace unos días un artículo de las doctoras Espeso y Pastor de la Universidad de Alicante, y ellas citaban y decían lo siguiente, ¿no? Que ya el turismo no puede estar solamente basado en la sostenibilidad o sustentabilidad, sino también en la resiliencia, ¿cierto? Hemos venido pensando que la sostenibilidad era una cosa transversal a las actividades turísticas y a las actividades en general, pero estas doctoras planteaban con mucha certeza, creo yo, el tema de la sustentabilidad, sostenibilidad y resiliencia como condiciones para el turismo, ¿no? Entonces, el turismo cultural tiene que, y en el caso peruano también, ¿no? Tiene que esforzarse por ser no solo sostenible, sino también resiliente. De manera más específica, el turismo cultural ha pasado, puede ser un turismo cultural, y en el caso del Perú, muy pasivo, digamos, ¿no? Muy contemplativo de los lugares patrimoniales, lugares de las manifestaciones culturales tangibles, a un turismo cultural más activo, ¿no? De mayor interacción entre el turista y las manifestaciones culturales. Es más, en las definiciones se ha pasado de una definición que incorporaba la visita a lugares monumentales, arquitectónicos, arqueológicos,
a definiciones donde ya se incluyen las manifestaciones inmateriales. Veamos esta definición de la OMT o estas menciones que hace la OMT sobre aspectos culturales, ¿no? Incluye ciertamente arte, arquitectura, patrimonio cultural histórico, pero también patrimonio culinario, literatura, música, industrias creativas, ¿no? Y entre otros. Entonces, aquí quería plantear o poner un punto, ¿no? Se pasa de un turismo en el Perú básicamente pasivo, de contemplación, o estamos camino a, o deberíamos pasar a un turismo más activo. A ver. El turismo cultural en el Perú, miren, en general, el Perú, según datos del Observatorio Turístico del Perú, en el 2019 recibimos 3.4 millones de visitantes. Según datos también del observatorio, más o menos estamos por el 90-92%, o el 90-92% de estos vienen por turismo cultural o con intereses culturales, ¿no? O sea, es decir, el turismo en el Perú es básicamente cultural. En el caso del turismo interno, según datos también del observatorio, fueron 7 millones los que visitaron, o los que hicieron turismo en el 2019. Se habla de 16 millones, pero según o sea, el observatorio ha hecho un análisis, ha ido perfilando, afinando la data y concluye que son 7 millones. En el Perú el turismo es básicamente patrimonial, y patrimonial además basado en patrimonio formalmente reconocido, ¿no? Nuestro gran icono es Machu Picchu. Pero si miramos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, cuáles son los lugares más visitados del Perú, vamos a encontrar que son justamente aquellos lugares donde se asienta el patrimonio cultural más reconocido o formalmente reconocido en el Perú. Lo mismo pasa en general, el turismo receptivo interno pasa lo mismo, ¿no? Esa prioridad por el turismo cultural. Y no es que en el Perú no haya otro tipo de oferta, ¿cierto? Lo que sucede es que nos hemos concentrado en la oferta cultural, ¿no? La OMT incluso reconoce al Perú como un destino de cultura tradicional, ¿no? Y lo reconoce como un destino bastante enfocado en el consumo cultural tradicional. Aquí, aunque no se ve muy bien, creo, los principales lugares visitados por los turistas, por el turismo receptivo, están en el cuadro de arriba. Bueno, Lima sin duda porque está el aeropuerto y es el principal punto de llegada o de entrada, pero después está Cusco, Puno, Arequipa, Ica, Cañón del Colca, Paracas, Huaraz, Trujillo, Puerto Maldonado, Chiclayo, en fin, insisto, son lugares donde se concentra la mayor oferta turística cultural. En el caso de turismo interno, lo he puesto a la derecha, ya porque no se nota mucho en el cuadro de abajo, pero las principales regiones visitadas son Lima, Ica, Piura, Cusco, Junín. Es difícil poder medir quiénes van realmente para hacer turismo cultural, pero podemos inferir de la oferta de cada región que básicamente las visitas o lo que se va a visitar ahí va a ser oferta cultural. Entonces, de manera general, el turismo en el Perú ciertamente es cultural, es altamente cultural, 92% de los intereses de los turistas son por turismo cultural. Tenemos una oferta cultural abundante, pero no toda activada para el turismo, ¿no? Y ahí probablemente estén uno de los principales retos. ¿Cómo hacer para diversificar esta oferta, activar esta oferta, ¿cierto? Y que esa activación sea, además de sostenible, resiliente, tomando, insisto, lo que planteaban las doctoras Espeso y Pastor en un artículo sobre las comunidades de Lacandón, ¿no? En México. Bueno, entonces, eso fue un poco el panorama, ¿no? Ese era el escenario hasta 2019 o hasta marzo o febrero de 2020, ¿no? Y se pasó pues de las figuras de la izquierda, donde está la Fontana de Trevi, se pasó de un turismo, ¿cierto? O de espacios donde había mucho turismo, muchas personas, a escenarios donde, bueno, pues, ¿no? El aeropuerto vacío y Machu Picchu vacío, ¿no? En el turismo y en el Perú en particular, en esta crisis, no hubo punto medio, ¿no?
fue dramático, fue drástico la paralización. Se pasó a tener turistas a no tenerlos. Y ya ni siquiera internos. Entonces, en ese escenario, y acá puede ser un poquito tal vez de promoción, pero en ese escenario es que el Instituto de Investigación liderado por el doctor Paredes trabajó, o ha venido trabajando, ya terminó, ya trabajó un artículo, una investigación sobre los posibles impactos y además hacemos propuestas de acción para revertir esos impactos en el turismo a partir de esta pandemia. Esta investigación la hemos trabajado el instituto en su conjunto, pero esta parte específica, estas propuestas, las he trabajado conjuntamente con la doctora Angélica Arriola, ¿no? Entonces, un poco en nombre de los dos, planteo acá estas ideas que están evidentemente abiertas a discusión y que son eso, ¿no? Ideas, y creo que eso es lo importante de estas reuniones, plantear ideas, discutirlas, y bueno, si se toman, bien, ¿no? Bueno, lo primero que pensábamos era, bueno, hay que presentar una imagen de seguridad, ¿no? Para revertir esta paralización, lo primero que tendrían que hacer los espacios de turismo cultural, los destinos, el artesano que tiene un taller, no sé, el museo que recibe turistas, tiene que presentar una imagen de seguridad, ¿no? Yo leía ayer o antes de ayer una noticia respecto de, bueno, habían hecho un estudio en España sobre cómo había sido el regreso de las personas a los bares. Y uno de los principales resultados era que justamente el tema del miedo, de la inseguridad. Incluso detectaban, por ejemplo, que la gente prefería no ir a los servicios higiénicos, ¿no? Por miedo. O sea, hay que dar como destino, como espacios de turismo, lo primero, una imagen, una sensación de seguridad. Hablaba en una clase hace poco con una alumna sobre una zona, un espacio rural en Lima, cerca de Lima, y decía, bueno, estos lugares cocinan muy rico, todo, pero no, cuando hemos ido no necesariamente sabemos qué estaba pasando en la cocina ni nada. Entonces, de ahí también conversábamos, ¿no? En esos casos es necesario dar esa imagen de seguridad, de transparencia, de alguna manera, para garantizar o generar confianza en los visitantes. Bueno, ya lo mencionaba el doctor Paredes, es prioridad, o debe ser prioridad los flujos de turismo interno, los flujos locales, ¿no? Crear incluso, como está pasando en otros lados, como en Costa Rica o en Panamá, burbujas o corredores turísticos, ¿cierto? Identificar zonas que tengan bajos niveles de contagio o que tengan controlados los contagios para entre ellos establecer una especie de corredores, ¿no? Incluso se hablaba, antes de este repunte en Cusco, crear corredores entre Cusco y ciudades de Bolivia o de Colombia o algunos lugares específicos, siempre donde hayan podido controlar los contagios. Y en el caso del Perú o el caso interno podría suceder lo mismo, ¿no? Una vez que se empiece a controlar, comenzar a establecer ciertos corredores o burbujas turísticas. Por cierto, y un poco la idea también de estas propuestas, no son pensando en que esto va a terminar y que va a cambiar, ¿no? Yo creo personalmente que el virus ha llegado y se va a quedar. Entonces, creo que más que hablar de una nueva normalidad, deberíamos hablar de una nueva realidad y asumirla como algo que va a estar presente. Entonces, la idea es que estos cambios o estas propuestas no sean temporales, sino que se ajusten a la realidad que nos toca vivir y que nos va a tocar vivir seguro por un buen tiempo. Bueno, así como hay estos cambios y estas nuevas realidades, entonces es necesario también conocer a este nuevo turista o visitante. Y para eso es importante o es interesante que se hagan perfiles, estudios de demanda, ¿no? Fácilmente identificable es el miedo, el temor o la desconfianza. Pero ¿qué otras cosas han cambiado o van a cambiar en estos visitantes? Y deberíamos estar preparados para ello. Los espacios culturales, los espacios de turismo cultural, los espacios abiertos al consumo cultural, deberían tenerlo claro y previsto, ¿no? Y creo que eso es importante. Otra cosa es ya los recorridos turísticos, ¿no? El desplazamiento
del turismo dentro de los museos, dentro de los lugares arqueológicos, ¿cierto? Y organizar antes, durante y después de los recorridos, con aforos reducidos. Bueno, sí, y eso se ha hablado, ¿no? Y hay un protocolo para visitar museos que habla de menos del 40% de visitantes. Ya se menciona ahí también el hecho de establecer recorridos. Pero tal vez aquí lo que pensamos es, o lo que proponemos también es que se incluya la gestión después de la visita, ¿no? Después de la visita. No se trata de recibir turistas, de organizarlos, de pedirles que compren entradas por internet, que vean cupos, ¿cierto? Y después olvidarse de ellos. Se trata también de gestionar esas salidas, esa parte final de la experiencia. Bueno, reapertura cuidada de espacios turísticos con protocolos. Sí, ya hay protocolos para visita a museos. Tengo entendido que se estaba trabajando, se habló de protocolos para visitas a sitios arqueológicos, pero en general el uso, la aplicación de protocolos es indispensable, ¿no? Ya lo hemos visto, y ya hemos visto que en otros espacios, hoteles, restaurantes, en fin, se está dando, pero nos falta establecer protocolos claros para sitios arqueológicos, para visitas a monumentos, ¿cierto? Para visitas a lugares donde el atractivo principal es el patrimonio inmaterial, además. Y además, y no solo tenerlos, sino también tenerlos visibles, ¿no? Digitalización y virtualización para promover visitas. Y esto creo que es una cosa permanente, ¿no? O sea, no se trata solamente de rescatar, digamos, sino de ¿cómo decirlo? De insertar esta digitalización y virtualización en la vida cotidiana, en la vida de la gente, como parte incluso de las estrategias de promoción, ¿no? Es como dar un adelanto a la experiencia, ¿no? Es como proponer el adelanto o que la persona piense, mira, bueno, yo puedo conocer esto, puedo hacer visita virtual primero a este lugar o a este museo y luego me gustaría acercarme y conocerlo en persona, ¿no? Entonces, además que es la digitalización y la virtualización son parte ya del día a día de la gente, ¿no? Son parte de nuestro día a día, interactuamos mucho con el celular, entonces estos contenidos podrían ser muy, muy interesantes para promover visitas. Es algo que todavía no incorporamos o que no hemos venido incorporando aún. Y en ese sentido también la mayor interacción, ¿no? El hecho no solo ser un turista o recibir contenidos de manera pasiva, sino también interactuar, lograr esa interacción con este mundo virtual. Y de manera muy específica pienso, por ejemplo, en los museos, ¿no? ¿No? Que haya entretenimiento, juegos en los museos, en las páginas, en las aplicaciones de museos, para de alguna manera ir anticipándose a la experiencia, ir conociendo lo que uno podría encontrar. Igual creo también es importante tener en cuenta quiénes subcontratamos o a quiénes subcontratan los lugares culturales, turístico-culturales, ¿no? Son esas empresas también cuidadosas con los protocolos. Higienización y desinfección visible en caso de artesanías. Sí, y estoy pensando, y lo hacíamos pensando en talleres, por ejemplo, de artesanos, ¿no? Que reciben turistas. No va a haber un protocolo específico para talleres de artesanos, pero sí mantener esa lógica y aplicarlos y tener esto muy cuidado, ¿no? Recuerden, yo creo que el punto de quiebre está en el temor que van a tener los turistas, en la desconfianza que van a tener los turistas. Entonces, frente a eso hay que darle todas las herramientas para que esa desconfianza sea reducida, ¿no? O se reduzca. Innovación y nuevos usos, sí, mientras tanto, y de manera sostenible, en el tiempo, bueno, tal vez acá un poco de turismo y va un poco más a la parte cultural o patrimonial, ¿no? Es el hecho de actualizar de alguna manera las manifestaciones patrimoniales, ¿no? Darles un uso actual, promover un uso actual, un uso más activo. Pero, bueno, eso escapa un poco del turismo. La asociatividad también, ¿no? El hecho de que, como bien ha mencionado el doctor Paredes, los presupuestos para cultura son reducidos, los presupuestos de apoyo. Entonces, a lo mejor buscar a través de la asociatividad otras fuentes de financiamiento, ¿no? El PCI o espacios de PCI con turistas limitados, con cantidad de turistas limitada, efectivamente,
hay un tema de distanciamiento social que respetar, es parte de la nueva normalidad o de la nueva realidad que vivimos. Clases virtuales para extender la experiencia, ¿no? Y recuerden que estas propuestas no son para estado de emergencia, son post-estado de emergencia, post-COVID, realidad o tiempos que van a discurrir, ¿no? La idea es que estas propuestas se mantengan. Entonces, las clases virtuales, una vez que el turista haya venido, pueda recibir clases virtuales, como se vienen haciendo, por ejemplo, en el caso de la Marinera Norteña, y de alguna manera con eso prolongar la experiencia, mantener el vínculo, ¿no? Leía a Greg Richards, que decía pues, que el turismo creativo y estas clases virtuales de alguna manera se insertan con esas industrias creativas y con el turismo creativo. Decía que el turismo creativo favorece, o se ha demostrado que el turismo creativo o la experiencia creativa favorece o aumenta las posibilidades de regreso al destino. Es el hecho de experimentar favorece la posibilidad o crea la posibilidad de regreso del turista. Subsidiar vouchers para turismo interno. Es algo que no es nuevo, no se está descubriendo nada. Se ha aplicado en China a partir de la crisis financiera de 2008 y es una posibilidad, ¿no? He visto que en Vietnam, Tailandia, en zonas de Asia, se están manejando, se están proponiendo ese tipo de incentivos. Entonces la idea es un poco subsidiar algunos vouchers para turismo interno y de alguna manera promover no solamente los desplazamientos y el consumo que estos generan, sino también, bueno, acercarse un poco a los espacios culturales, a la cultura, a la historia de cada lugar. Importante desarrollar nuevas capacidades en trabajadores, ¿no? Eso es un actor principal también, el trabajador, quien tiene que pues, ajustarse y actualizarse para dar respuesta a estos nuevos tiempos, ¿no? Entonces es importante también desarrollar nuevas capacidades, preparar al profesional de una manera diferente, enfocado en otras cosas, llámese virtualización, digitalización, big data, otro tipo de herramientas que son y van a ser necesarias. Mayor colaboración, cultura y turismo, lo dice también la OMT. Estos sectores tienen que acercarse, ¿no? En el Perú, lamentablemente, en algunos casos, han trabajado unos a espaldas de los otros, incluso negándose información, bueno, pero ahora no es momento, ¿no? Ni en adelante. La idea es justamente promover un turismo cultural, perdón, en el que los sectores cultura y turismo dialoguen, ¿no? Trabajen juntos. Y bueno, lo decía ¿cómo se llama? Martín Romero, quien es gerente general de Explorandes, en un webinar organizado por la Oficina de Sostenibilidad, que esta crisis debería ser un acelerador de cambios, ¿no? Un acelerador para las cosas nuevas que se venían. Entonces, veamos eso también, este contexto como una oportunidad para un turismo más sostenible y resiliente, ¿no? Otras medidas, seguro, habría que pensarlas, proponerlas, y un poco la idea de dejar acá abierto estas ideas y dejar abierto para que se abra un debate más amplio sobre cómo hacer que nuestro turismo cultural, que querramos o no, es la médula espinal, es la médula de nuestro turismo, bueno, se desarrolle de manera más sostenible. ¿Okay? El turismo creativo, yo quería hablar un poco y aterrizar un poco estas ideas en una propuesta, ¿cierto? Más específica. Y ya lo mencionó el doctor Paredes, en la idea de que, o teniendo en cuenta que vamos a salir a competir, que se van a reabrir las fronteras y tenemos que competir. Y yo creo que la idea es competir con productos también, con productos nuevos y que permitan diversificar nuestra oferta, sin desconocer que el turismo cultural es nuestra principal fortaleza, ¿no? No la única, pero la principal. Entonces, el turismo cultural, como dice acá, tiene como finalidad disfrutar de una experiencia activa y auténtica, ¿no? Es tal vez el turismo en el que el turista tiene un rol más protagónico, ¿no? No digo que tenga el rol protagónico, pero sí tal vez es coprotagonista de la experiencia, ¿no? Ahí puede desarrollar ahí puede autorrealizarse, autoexpresarse, ¿cierto? En ese sentido, yo quería mostrar este video corto para un poco tener esta idea
o plantear la idea del turismo creativo, como un turismo en el que el turista experimenta, en el que el turista crea, ¿no? Crea en base a las manifestaciones culturales propias del lugar que visita. Entonces, les paso este video, dura apenas 1 minuto y un poquito más, para entender y luego mencionar un poco la propuesta. Bueno, esa es un poco la idea, esa es la idea del turismo creativo en realidad, y es más, quien aparece como protagonista casi del video es Greg Richards, quien propuso y planteó la definición o de este turismo, y quien además lo viene trabajando durante muchos años, ¿no? Gran intelectual, muy respetado. Bueno, y la idea de este producto, esta propuesta de turismo cultural que les planteo es la siguiente, ¿no? Es utilizar las peñas criollas, que son espacios culturales donde se reúnen danza, música, canto, comida, bebida. Utilizar estos espacios para la práctica del turismo creativo. ¿Cómo así? Bueno, primero hay que entender que esto de las peñas no funciona ni va a funcionar probablemente todo este año y mitad del otro año, ¿no? Estemos claros con eso. Pese a que podría seguir los protocolos establecidos para restaurantes, pero por cuestiones como toque de queda, como el hecho de la naturaleza misma de las peñas, que es bailar, moverse, beber, cantar, comer, poco difícil que se pueda abrir ahora. Sin embargo, la idea es un poco para después, ¿no? Crear una propuesta de turismo creativo a futuro, para post-pandemia. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, una manera de que los turistas participen de manera responsable, activa además, de manera respetuosa y activa, es tal vez generándoles algún tipo de clases o de experiencias previas en las peñas. De manera que cuando se dé en las peñas la música, que son generalmente en las noches, ellos entiendan, ¿no? Ellos entiendan lo que está pasando y puedan, por ende, disfrutarlo. ¿No? Se me ocurre que antes, por las tardes, reciba, por ejemplo, clases básicas de marinera. Marinera limeña o cualquier tipo, o marinera norteña, no sé, básico. Y con ese conocimiento puedan crear en el momento real de la peña, cuando las cosas funcionan. Y no solo crear, no solo poder bailar, disfrutar, sino además entender a profundidad lo que está pasando en esas peñas, ¿no? Que son dinámicas
muy propias, muy tradicionales, que vienen pues de siglos, de casi 2 siglos, ¿no? Al menos registrados por algunos viajeros. En fin, es un poco la propuesta. Por último, porque sé que estoy contra el tiempo, quiero dejar 4 conclusiones, o 4 puntos que creo que son como para concluir esto. Primero, ver esta crisis en parte como una oportunidad para desarrollar un turismo sostenible y resiliente, pensándolo a futuro, ¿no? Es el momento, tal vez, para parar las cosas, o para detenernos, mejor dicho, y pensar en una planificación, en una organización de turismo sostenible y resiliente. Insisto, es importante no solo pensar en la sostenibilidad, sino también en la resiliencia, ahora más que nunca. Segunda conclusión, creo que hay que abrir un poco la cancha, como se dice en el fútbol, y diversificar la oferta, incorporando productos que tengan que ver con la creatividad, con las industrias creativas, ¿no? Las definiciones de turismo, el Perú, esta que les hablaba del 2014, me parece, de PROMPERÚ, no incluyen a las industrias creativas como parte del turismo cultural. Si uno mira los perfiles del turista nacional y extranjero, cuando ven las actividades que realizan los turistas, en ninguna parte incluyen las actividades o las industrias creativas. Pese a que en el mundo la tendencia, y lo dice Richards, lo dice la doctora Espeso, lo dice la OMT, es utilizar o es pasar a un uso más activo del turismo, el patrimonio inmaterial, ¿cierto? Y a las industrias creativas. Tercero, creo que es importante ofrecer una imagen de seguridad y dar confianza al turista, es fundamental. Y cuarto, ya para terminar, actualizar o crear una definición de turismo cultural que nos sirva de referencia en el Perú para la toma de decisiones y para la práctica del turismo cultural. Eso es todo. Muchas gracias y discúlpenme si me pasé el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos muchísimo la detallada explicación que ha hecho sobre el panorama que vimos en nuestro país al profesor Alberca en relación al patrimonio y al turismo cultural como consecuencia de la pandemia. Antes de continuar, quiero saludar nuevamente y expresar nuestra bienvenida a todas las personas que están conectadas. Es una alegría grande verlos desde Huánuco, Tacna, Trujillo, Rioja y todo el Perú, así también como de España. Quiero recordarles también que pueden formular sus preguntas y consultas a través del chat. Lo que les pedimos es que por favor en el momento en el que hacen su consulta o pregunta, indiquen el nombre del especialista a quien va dirigida la consulta. Muy bien, ahora sí, para conocer sobre el impacto de esta coyuntura en España y en Europa, escucharemos a la doctora María Dolors Vidal, quien el año pasado compartió con nosotros en la universidad, justamente durante su estancia, gracias al programa Erasmus. La profesora Dolors Vidal es una referente del turismo en Girona. Ella es doctora en Historia del Arte y su principal área de interés gira en torno a la conceptualización y la gestión del turismo cultural. Dirige el Máster en Turismo Cultural de la Universidad de Girona. Adicionalmente, imparte docencia en el grado en Turismo y en el Máster Oficial en Turismo Cultural, que además codirige. Es miembro de la Cátedra de Arte y Cultura Contemporáneos, del Grupo de Investigación en Teorías del Arte Contemporáneo y de INCETUR. Investiga en los ámbitos de la imagen turística, la comunicación del turismo cultural, el patrimonio tangible e intangible. También dirige la colección de ediciones Vitel Lab Turismo y Cultural, Cultural Tourism, y es miembro y representante español en la red UNESCO Unitwin Cultura, Turismo y Desarrollo. Muy bien, los dejo a todos con la exposición a cargo de la doctora María Dolors Vidal. Dar las gracias a los que han iniciado esta exposición. La idea de crear este webinar. Voy a intentar ser un poco rápida y mi tema va a girar en torno a cómo el webinar está cambiando la manera de gestionar y entender también el turismo cultural. Perdón un momento, no sé si se me oye bien. Se escucha muy bien, gracias. Vale, pues entonces ya
Vamos a pasar página. Ya lo hago yo. Ya lo hago yo, perdón. A ver, mi exposición gira en torno a cómo el webinar, como, digamos, sistema de comunicación en este tiempo de pandemia, ha cambiado, como he dicho, el turismo cultural. Evidentemente, es un preanálisis, porque esto está en curso y estamos trabajando para hacer un poco unas conclusiones más serias, pero os voy a avanzar un poco este trabajo, ¿vale? El webinar se erige como instrumento absolutamente sustitutorio de reuniones de todo tipo, clases, acuerdos, claustros de profesores, consejos de administración, de todo tipo, ¿no? Aquí en España, en Europa, a partir de los días 12, 13 y 14 de marzo, todo se cierra de golpe. La universidad se cierra en una hora. De aquí a una hora tenéis que iros, ¿eh? Y no hemos podido volver a entrar en 3 meses, ¿vale? Entonces, a nivel de infraestructuras culturales, ¿qué pasa con los museos, monumentos, auditorios y teatros y centros expositivos y otros centros similares? A nivel de museos, hemos analizado los webinars que se crean inmediatamente después del día 12 y 13 de marzo para compartir entre los gestores de museos, entre el mismo tema, digamos, el sentido mismo del museo sin público. Inicialmente se pensaba que era para 15 días, después eso se alarga. ¿Qué sentido tiene un museo con plantillas enormes, algunas, sin ningún visitante? Esas infraestructuras propias del siglo pasado, hoy en el 2020 y en tiempos de pandemia, ¿qué futuro tendrán? Entonces, este análisis que hemos hecho es escuchar estos webinars abiertos, que muchos de ellos están en YouTube todavía ahora, y ver de qué se habla a partir del análisis del método semántico. Las palabras utilizadas, las preguntas, las propuestas, digamos, etc. Y entonces observamos, que los museos pequeños han tenido una respuesta muy rápida, mucho más que los museos grandes, a nivel de prestar contenidos a los usuarios, a los posibles turistas que no pueden viajar, están en casa, etc. B, una preocupación muy grande por el rol del museo en el futuro. 3, las instituciones que trabajan para museos, por ejemplo, el ICOM, ¿cómo van a salir adelante si los museos están cerrados? Y después, finalmente, también orientaciones de agrupaciones de grandes museos del mundo. Vemos aquí, por ejemplo, el ICOM, la institución de los museos del mundo, inmediatamente intentando, pues, explicando los impactos, las innovaciones y cómo se va a planificar la poscrisis. Museos pequeños, este es un museo catalán pequeño, realmente vamos a reflexionar enseguida con los directores de periódicos, etcétera, de cómo lo vamos a hacer. El ICROM, que es una institución de rehabilitación, conservación de piezas, digamos, de patrimonio tangible. ¿Cómo vamos a reimplementar los museos después de la pandemia? ¿Vale? Bien, a nivel de auditorios, festivales, etcétera, pues inmediatamente también, que eso es muy importante, una unión en red para encontrar soluciones comunes. Aquí ya no vale que cada uno busque la manera de subsistir,
sino que la energía se tiene que concentrar, especializar y buscar soluciones conjuntas rápidas. Fijaros en este ejemplo, en el contexto del auditorio del Gran Teatro de la Ópera del Liceo de Barcelona. ¿Qué hicieron? Pues hicieron un concierto, como no podía haber gente, con flores. Pusieron en cada silla una planta diferente de las plantas que viven en el Mediterráneo y las que sobreviven del resto del mundo, en los palcos, en los lugares, y dieron un gran concierto. Y después regalaron esas plantas a personas relevantes que están ayudando mucho en tiempos de pandemia. Y explicaron a cada uno. ¿Por qué hicieron esto? Esto lo hicieron para recordar a todos los públicos que la programación, la ópera, la música estaba conectada con la preocupación de las personas, estaba dando apoyo a las personas y a las familias que individualmente debían estar encerradas preceptivamente en casa, con muchas dificultades, con casas o apartamentos muy pequeños, con hijos sin poder salir, a veces con padres en residencias que estaban enfermando y no se podían visitar, que estaban muriendo y no se podían enterrar. Con este nivel de estrés, ellos, digamos, intentaron comunicar que estaban solidarizándose con esa situación dentro de las casas. ¿Qué han hecho los entes de gestión y promoción turística? Bien, los agentes privados tenemos que decir que han ido a 1000 por hora. ¿Por qué? Pues porque tienen la vida, su trabajo y su futuro al 100% en sus manos. Y entonces necesitan urgentemente, digamos, encontrar viabilidad. Han sido rápidos. A partir de los webinars hablo. A partir del análisis de los webinars. Buscando nuevos clientes, nuevas fórmulas, nuevos canales de comercialización. ¿Qué han hecho las instituciones públicas? Bueno, pues aquí hemos visto, estudiando los webinars, que han sido más lentos, más cautos, más contradictorios, con más dificultades para lograr dar mensajes claros y mensajes holísticos que fueran importantes para todos, no solamente para la administración, no solamente para la universidad, no solamente para el turismo cultural, sino de una forma global. Los entes mixtos, los webinars que hemos analizado, por entes mixtos entendimos, por ejemplo, pues entes de promoción turística participados por privados. Pues han sido también rápidos, han sido propositivos y han creado espacios de debate que han ido mucho más allá y mucho más, digamos, eficaces, muchas veces que las propias instituciones públicas. Y entonces, como resultado, vemos que se ha reorganizado el ente y el privado cuenta mucho, la balanza entre poderes ha cambiado y se ha reestructurado el discurso. Digamos que el discurso público ha disminuido en un porcentaje grande y ha aumentado el del privado. Tenemos algunos, por ejemplo, aquí uno de Uruguay, que hablaban pues, del sector cultural, pero desde el Ministerio de Turismo. Vemos aquí, bueno, pues una institución, una autonomía de España, la castellana, digamos, que explica qué riesgos corre el patrimonio, pero no el turista, el patrimonio. Aquí vemos, por ejemplo, una cosa que ha sucedido en mi provincia,
que ha sido muy interesante, que es la mesa de turismo. Fijaros, aquí en un momento todos los empresarios, todos los trabajadores, todos los promotores, todos inmediatamente conectados en el webinar, cada día un webinar, sectorial, general, etcétera, buscando respuestas para el sector. Y os pongo un ejemplo. Normalmente los espacios de hospitalidad, los hoteles, los campings, las pequeñas pensiones, que no son de grandes cadenas, tú no puedes hacer digamos, pedir, bueno, querer ir una noche, reservar y anular un minuto antes. O sea, tienes 3 días para anular, pero no un minuto. Entonces, abrieron todo el espacio de reservas sin problemas. Los museos, lo mismo, ¿no? Inmediatamente hicieron una lista para poder entrar pocas personas, pero prácticamente sin burocracia, es decir, muy rápidamente, para dar respuesta a la posibilidad diaria de abrir o cerrar. O sea, cuando se decía se puede entrar en un 20%, pues ya había el 20% que había entrado. Cuando se decía 30, ya había el 30. Cuando no se puede abrir, pues no se ha podido abrir. Y esto, repito, los espacios y los hoteles, las infraestructuras más pequeñas han sido mucho más rápidas y eficaces que las grandes. Bueno, aquí os pongo una imagen de la Feria Internacional de Turismo Cultural que se celebra en Málaga cada año, en el sur de España, y de todas las cosas, fijaros, recibió 8.000 visitantes este evento, 3.500 profesionales, pues todo lo que se dijo aquí el año pasado, pues el 99% ya no vale. Entonces, ¿cómo lo que se dijo sobre el turismo cultural se pone rápidamente en marcha para sustituir con una oportunidad de realidad día a día? O sea, aquí también, pues, veis en abril, enseguida las ciudades, etc. Lo que decía antes mi compañero, ¿no? Superando el coronavirus con la cultura, la gastronomía y el vino. 3 regiones de España, que no son la mía, rápidamente poniéndose de acuerdo para el turismo creativo, enseñando a cocinar, enseñando también a restaurar, a lo mejor pintura, a poder actuar con el turismo creativo para ser más competitivos, más positivos. Y, evidentemente, las empresas especializadas en comunicación, creación de webinars, gestión de contenidos, como vosotros, nuestra universidad, que os dedicáis a la comunicación también, y se nota en el cartel de hoy, que es muy bonito, muy interesante. Pues rápidamente han salido centenares de empresas que ayudan a los que no dominan técnicamente el tema a poder estar, a poder decidir, a poder gestionar. Bien, si lo miramos desde la perspectiva del turista, pues para resumirlo, el turista no ha podido viajar, pero también ha creado webinars. Y estos webinars han sido casi todos los que hemos analizado para explicar más profundamente la preparación de un viaje. Es decir, todo aquello que se puede estudiar en casa y que sirve como previaje para el día que se puede hacer. Es decir, cursos de arqueología, arte cristiano, cursos que han salido en 2 días, pero que te sirven para que cuando puedas visitar, pues sepas disfrutar de otra manera.
aquí es en catalán, cuando el territorio se vuelve escuela. Mirar cómo podemos aprovechar el territorio para aprender. 360 grados, desde todos los puntos de vista. ¿Qué ha pasado con los creadores? Bueno, con los creadores, para algunos países, un verdadero drama, porque ha venido el COVID-19 y han quedado sin trabajo, sin sueldo, desconectados, sin posibilidad de recibir ayudas, muchos de ellos, y por lo tanto con un estrés muy grande. Y digo que por países, porque por ejemplo Francia, que es un país que tiene integrado al artista como un elemento fundamental dentro del turismo, pues este ha recibido su salario, aunque no haya podido trabajar. En cambio, en otros países no ha recibido nada o ha tenido que pedir una ayuda que llegará en pequeña cantidad y tarde, y en otros no recibirá nada. ¿Vale? Pero de alguna manera, esos artistas también, a partir de los webinars que hemos estudiado, hemos visto que han reorganizado eventos. Y otra cosa que hemos visto es que es muy importante, es este último momento, que es que el posicionamiento jerárquico del mundo del artista, del arte y del lugar cultural en el imaginario cambia a partir de los que son activos dentro de las redes y de los que no lo son. ¿Vale? Fijaros, aquí un webinar para músicos, ideas para generar ingresos online, mientras no podemos tocar. Por lo tanto, cantidad de músicos aquí y cantidad de músicos organizando tríos, organizando grupos pequeños, buscando lugares que no hay COVID para poder trabajar o en línea, etc. Fijaros aquí también los guías, que los pongo dentro de este grupo, como creadores, comunicadores de la cultura. Rápidamente, un webinar interactivo en directo para explicar Gaudí. Y fijaros, en todas estas lenguas, en inglés, en alemán, en español, en francés, en portugués, en polaco, en todo. De manera que el guía percibe un salario para explicar en línea cosas de Gaudí que cuando estás en la visita presencial normalmente no puedes ver, no puedes tocar, no puedes entrar porque el grupo es grande, etc. Y esto ha sido rapidísimo. ¿Veis? También aquí otro ejemplo, el turismo industrial de Alicante. Alicante es donde está Benidorm, el máximo de sol y playa de España. Y en cambio, rápidamente, un webinar sobre el turismo industrial, buscando hacer y visitar lugares nunca vistos, bueno, muy poco vistos por los turistas, como las minas de sal, las marinas, etc. Y cómo esto se industrializa a partir del webinar. Bueno, para concluir ya, muy importante, en todos los webinars estudiados hemos visto un cambio en la jerarquía de lo que es importante dentro del patrimonio cultural. Y por lo tanto, se desprende una gran oportunidad para vosotros, estudiantes, gestores, etcétera, que si sois activos y si buscáis vuestra clientela, encontraréis una nueva clientela dentro de este mundo que no tiene que ver con la jerarquía clásica a la cual estamos todos acostumbrados. ¿Vale? Cambios en la percepción de la importancia y el valor de los lugares turísticos. Ya me entenderéis, el Machu Picchu está organizado de una manera como unos entes muy importantes, ministerios, etcétera, que entran dentro para decidir algunas cosas. Es muy difícil, es más lento, etcétera. Y en cambio,
lo que decía mi compañero antes, pues la gastronomía de aquí, el producto de allá, el turismo religioso, que es una maravilla en Perú. El otro día salía unas montañas que tienen forma de poncho, que también han hecho un webinar. Dice, han descubierto. Digo, bueno, no habrán descubierto una montaña, un grupo de montañas ahora. Pero sí, ahora dice, hemos descubierto esto que puede ser interés turístico. ¿Eh? Pues esta percepción relacionada con quién es activo en el webinar se está dando en este momento. ¿Vale? Y también cambios en el conocimiento de los sitios, no solamente los lugares turísticos, sino también de las personas que trabajan en el turismo cultural. Y por lo tanto, una gran oportunidad para todos vosotros. Y aquí termino mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo la participación de la doctora María Dolores Vidal con su excelente ponencia que nos hace ver un poco lo que se está haciendo en otros países y la respuesta que se ha tenido y cómo varía o lo que se ha hecho o no se ha hecho en relación a lo que hemos hecho aquí en el Perú. Y bueno, tenemos algunas preguntas aquí, pero antes de pasar, permítanme hacer un breve resumen de lo que se ha tratado esta mañana. En primer lugar, y aprovecho mientras voy mencionando este breve resumen, les agradecería a las personas que tienen todavía preguntas para que por favor nos las pasen por el chat. Muy bien, entonces como les decía, el profesor Alberca se refirió a 3 elementos fundamentales que caracterizan, o en todo caso deberían caracterizar al turismo cultural. Habló del contacto directo con la cultura y el patrimonio, el enfoque en sostenibilidad y la contribución al desarrollo de los actores y las comunidades involucradas. Luego mencionó algunas cifras del turismo en el Perú, señalando que el turismo es principalmente de tipo cultural y patrimonial, pero de tipo tradicional, porque sería conveniente pasar a una forma de consumo no activo a uno activo, en cuyo caso es de especial interés el turismo creativo, ¿no? Y además que se adapte a una nueva realidad, porque uso ese término, realidad más que nueva normalidad, que podría ser permanente. Dada la situación actual, mencionó también varias propuestas de acción, entre las que destacan las relacionadas a la seguridad, el desarrollo de nuevos perfiles de turistas, la digitalización y virtualización, una mayor interactividad, la diversificación de las actividades y especialmente una mayor colaboración entre los sectores de cultura y turismo. Y enseguida señaló las características del turismo creativo como una actividad participativa, co-creativa, de aprendizaje y de vinculación con el destino y la comunidad relacionada a la autorrealización y a la autoexpresión. Por su parte, la profesora Vidal hizo una descripción de lo acontecido en España como consecuencia de la pandemia y de la velocidad con la que sucedieron las cosas y cómo se paralizaron las actividades. Mencionó también la importancia de la velocidad en la respuesta que hubo, especialmente esa respuesta virtual. Habló de algo muy importante, que es la necesidad de crear redes para encontrar soluciones comunes, de qué manera, o sea, no es momento para que cada uno trabaje individualmente, sino de unir fuerzas para encontrar las soluciones que nos ayuden a todos a salir de la crisis. Luego mencionó la importancia de la respuesta rápida de los entes de gestión y promoción turística a través de los webinars, que es esta herramienta que ahora todos usamos. Probablemente no habíamos conocido muchos de nosotros hasta antes de esta pandemia y ahora es una herramienta de todos los días, con el fin de mantener una comunicación fluida y de dar mensajes claros, y con una disminución del discurso público en favor de un incremento del discurso de los privados. Luego mencionó la necesidad de responder a la pandemia con la cultura, mostrando incluso lo que a veces no es posible ver en las visitas presenciales, y cómo esto va a implicar cambios en la percepción de la importancia y el valor de los lugares turísticos. Muy bien. Vamos a pasar ahora, a continuación, muy brevemente, a algunas preguntas de los asistentes. Veamos. Hay una pregunta para el profesor Alberca aquí. Señala bueno, que es importante la labor conjunta que podrían realizar las
universidades, como en el caso de la Universidad de San Martín de Porres, con los municipios. Habla aquí de los municipios provinciales, pero también podría ser los distritales, para capacitar a los profesionales, para el desarrollo económico de las localidades. Sí podría ser una mención con respecto a la labor que podrían realizar las universidades con los gestores, digamos, locales. Sí, a ver, inicialmente creo que la iniciativa, baja redundancia, tendría que venir también por parte de los entes gestores, pero la universidad o las universidades, para hablar en general, básicamente lo que tienen que hacer es generar conocimiento. Y ese conocimiento de alguna manera exportarlo o transportarlo a la sociedad, a los interesados, ¿no? Nuestra función como universidad es esa, ¿no? Generar conocimiento y vincularla con la sociedad. Ahora, de manera específica, creo que tendría que nacer de las, no obligatoriamente, pero es también tarea de los entes gestores promover las capacitaciones. Y yo creo que la universidad está, en particular la Universidad San Martín de Porres, está preparada, tiene conocimiento, tiene y genera además conocimiento constantemente, ¿no? Si les hablara del trabajo que hacemos en el instituto, se darían cuenta, pero bueno, ese no es el tema. Pero, en fin, la universidad, el instituto está listo, tiene el conocimiento, pero las posibilidades existen, es posible. Lo que falta es la voluntad, digamos, y el acercamiento real, ¿no? Con el ente gestor específico que esté interesado. Es lo que podría decir. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta para la doctora Dolores Vidal. Mencionan la relación entre la academia, las universidades y los gremios empresariales en cuanto al turismo creativo. ¿Qué es lo que se está haciendo en España? Si es que se está haciendo algo, ¿de qué manera las universidades están acogiendo estos temas y los están devolviendo, digamos, al sector? Doctora Dolores Vidal. Gracias. A ver, los estudios que también ha comentado el Fabricio de Greg Richards son estudios amplios sobre turismo cultural internacionales, los podéis ver en la página de Atlas Euroorg, que es la página del web, digamos, donde se van vertiendo esas cosas. Y en esta se ve que hay unas ganas, digamos, de aprender, ¿no? Si decimos la gastronomía peruana es muy importante, bueno, pues a lo mejor hacer un ceviche o conocer bien y utilizar todas esos productos de las diversas patatas, etcétera, es importante, ¿no? Todo es importante. Aprender a hacer estas cerámicas que se ven en los museos. Bueno, mil cosas, tejer. ¿Sí? Entonces, el tema era sobre los gremios de la universidad. Lo que hace la universidad, un poco, es cuando se tiene datos sobre peticiones o, digamos, tendencias de que el turismo experiencial es importante, que, a ver, mi opinión personal es que no es tan importante, ni mucho menos, como el patrimonial. Pero es un elemento que, sobre todo a los que han viajado mucho, escuchando y no haciendo, pues les interesa. ¿Eh? Entonces, este turismo, lo que hace la academia es dar a conocer a los entes de promoción y a los sectores productivos, artesanales, etcétera, los cocineros, etcétera, también a través de la cátedra que tengo el honor de dirigir, de Gastronomía, Cultura y Turismo, pues lo que son un poco las peticiones, lo que le gustaría a la gente, ¿no? Y entonces buscamos empresas, autónomos, interesados, y unimos una cosa con la otra. Y es relativamente fácil, ¿no? Por ejemplo, si tú en un evento de promoción, en un patronato de turismo, dices, mira, la tendencia es experiencial, ¿no?
Entonces, las empresas están unidas en una especie de grupo que llamamos Club Cultura, y se les dice, mira, sabemos que hay peticiones serias en estos sentidos. Entonces, las empresas, yo qué sé, dicen la semana de la sardina, porque es el momento de pescarla. Bueno, ofrecemos tantos sitios para cocinarlo en este sitio, estas horas y con estos cocineros, ¿no? Se llena las redes y es una manera de que esto pueda continuar. No sé si he respondido. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos expositores por sus magníficas ponencias, por sus respuestas. Y antes de concluir, quiero decir unas últimas palabras con respecto a este tema que nos ha reunido hoy, y especialmente a esta crisis que estamos viviendo. Y decirles que si bien la realidad nos ha golpeado muy duramente, que si bien la crisis no se va a resolver mañana, que si bien el virus y su comportamiento es tan nuevo que recién estamos empezando a entenderlo, por eso la incertidumbre permanece, y si bien es posible también que esta situación sea permanente, no lo sabemos bien, no obstante todo eso, los seres humanos tenemos una maravillosa capacidad para adaptarnos a las circunstancias. Cualesquiera que sean, lo hemos visto innumerables veces. En segundo lugar, que el turismo es una actividad probadamente resiliente. Ha atravesado varias crisis de las cuales se ha levantado, estoy seguro de que nuevamente. Que el turismo es vivido hoy en día como una necesidad, como un derecho, como una parte muy importante de la experiencia de los seres humanos. Y por eso, en medio de toda esta incertidumbre, desde la Universidad de San Martín de Porres tenemos la certeza de que si bien habrá grandes e importantes cambios, los destinos nos vamos a sobreponer, el sector se va a reestructurar y nuestra actividad se va a recuperar y se va a levantar como lo hecho antes. Y precisamente la presencia de nuestros expositores y la presencia de todos nuestros asistentes es una expresión de ese deseo y es una garantía de que así va a ser. Así que quiero agradecer nuevamente y muy especialmente a la doctora María Dolores Vidal por su presencia, al magíster Fabricio Alberca por acompañarnos esta mañana y por compartir sus conocimientos con nuestra comunidad. También a todos los participantes por su presencia en este cuarto webinar internacional. No se pierdan los próximos webinars que estamos organizando para ustedes, así que los invitamos a conectarse a nuestras redes sociales y a participar de las próximas actividades del área internacional y de la facultad. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan un muy buen día.